Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, domingo 1 del mes de octubre. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Calixto Hernández y Luis Birmán Hernández. Oramos por la vida y salud de Jesús Cepeda, Eulalio Sánchez y María Soledad Cepeda. Oramos también por la salud de Berta Cepeda y María de Jesús Cervantes. Oramos también por cada uno de ustedes presentes en esta Eucaristía. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz en la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellará con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz en la fiesta del pueblo de Dios. En la fiesta del pueblo de Dios. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oramos en esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Crismar Patricia Toro Vélez. Oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Yusmari Montilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, acción. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, santos y a los hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos, te adoramos.
la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos ha prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el pecador se arrepiente, salva su vida. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses: hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto extrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, una misma aspiración y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino la del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anudó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. A todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a nosotros a arrepentirnos. Dice, cuando el pecador se arrepiente, salva su vida, dice la palabra de Dios. Por eso la lectura del profeta Ezequiel nos dice a nosotros: mire, tenemos que tener cuidado nosotros en la vida. Tenemos que tener cuidado. Porque dice la palabra de Dios, esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿Qué quiere decir esto? El hombre siempre juzga el proceder ¿de quién? De Dios y de los demás. Y de los demás. Nosotros siempre andamos juzgando a los demás. Y no debe ser así. Porque nosotros tenemos que mirar nuestra condición. Porque a veces nosotros queremos parecer que somos justos, que somos santos, que somos perfectos. Y en realidad no lo somos. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos indica a nosotros que todos somos pecadores. Pero siempre, como seres humanos, nos gusta a nosotros señalar a los demás. Y decimos que el proceder de Dios es injusto. Y Dios nos dice, nos hace una pregunta a nosotros: ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Pues Dios nos está diciendo, revisen su vida. Porque de repente usted está señalando a alguien y el Señor le está diciendo a usted, ¿no será que usted es el injusto? ¿Usted no se ha echado una miradita hacia adentro? ¿No se ha dado cuenta de que usted es pecador? A lo mejor no es un ladrón, no es un adúltero, pero es un chismoso que no destruye familia, pero anda sembrando la división. Eso no dice el Señor. Porque ¿qué es lo que hace un chismoso?
Y lo decía el Papa Francisco días atrás, divide, destruye, y nada de eso sirve en la construcción del reino de Dios. Entonces Dios dice, revisen su vida, porque no soy yo el que es injusto, son ustedes los que son injustos. ¿Se acuerda el pasaje que leímos días atrás de la parábola de aquel trabajador, de los trabajadores? Que el primero que trabajó desde muy temprano, ¿cuánto el Señor quedó en pagarle? Y al último, ¿cuánto quedó en pagarle? Le dijo, yo a usted le voy a pagar, ¿sí? Y a todos le pagó, porque él había quedado con cada trabajador pagarle lo mismo. Pero ¿qué pensaron los que trabajaron todo el día? Que si al último le dieron un denario, si trabajó 1 hora, imagínese yo que trabajé todo el día, yo me voy a llevar como 20 denarios, ¿verdad? Y así es el proceder de muchos, y así es el proceder de muchos. Y por eso Dios dice, ¿por qué te pones molesto conmigo si yo quedé en pagarle a usted tanto? ¿Por qué usted se molesta? ¿Recuerdan los que murieron con Jesús en la cruz? ¿Sí? Eran 2 personas, ¿eran buenas o malas? Hicieron el mal toda su vida, pero uno de ellos, al final, en el lecho de la muerte, ¿qué pasó? Se arrepintió, nos está diciendo a nosotros el libro del profeta Ezequiel. Él se arrepintió en el momento justo y se salvó. Y fue al cielo primero que todos. Porque ¿qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo. Entró al cielo primero que todos. Porque el Señor se lo prometió. Hoy está en el cielo. Y si Él lo promete, ¿qué pasa? Él lo cumple. Fue el primero que entró al cielo. Después de la muerte de Cristo. Y a lo mejor nosotros podemos decir, ajá, sí, Él fue malo toda su vida y se ganó el cielo. Y yo he sido bueno toda mi vida. ¿Y cómo es que yo no vaya a entrar al cielo? Porque es que yo fui bueno toda la vida. Y ese vino y porque murió en la cruz ahí al pie de Jesús, se salvó. Y yo, que toda mi vida fui bueno, que no me salve. Pues dice la palabra de Dios, a veces decimos que el proceder de Dios es ¿qué? Injusto, vamos señalando por el camino. Y nuestra tarea no es señalar a nadie, nuestra tarea no es juzgar a nadie. San Lucas capítulo 18, versículo 11, nos va a decir a nosotros que habían 2 personas, una era fariseo y el otro era publicano. ¿Y cómo oraba el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. No soy como los demás. ¿Cómo son los demás? Ladrones, adúlteros. Va a decir el fariseo, no soy como ellos, no hago cosas malas. Mientras que el publicano, ¿qué hacía? ¿Ah? ¿Qué hacía el publicano? El publicano, no, ¿qué hacía el publicano? Se daba golpes de pecho. Usted no ha visto que cuando usted va a su casa y de repente el marido suyo no va a misa o la mujercita suya no va a misa y usted llega a la casa y ¿qué es lo que le dice el marido a la mujer? Es que usted vive en la iglesia dándose. Es que nosotros venimos a la iglesia es a eso. Porque si usted no viene a la iglesia a darse golpes de pecho, usted lo que es un fariseo. Es un hipócrita. Entonces, ¿quiénes son los hipócritas? ¿Ellos o nosotros? Usted tiene que decírselo. Cuando le diga, mire que usted va a la iglesia y hace golpe de pecho, dígale claro que sí, porque usted es un fariseo, un hipócrita. Ni siquiera se levanta de la cama para ir a la misa. Porque la palabra de Dios lo dice. A ver, ¿quién trajo la Biblia? ¿Quién trajo la Biblia? Los niños de primera comunión que yo les regalé la Biblia. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Traiga la Biblia, traiga la Biblia. Este muchacho, vamos a darle un aplauso a él porque él es obediente. Venga para acá, vamos a buscar aquí.
Vamos a buscar aquí. Vamos a poner al ministro por hoy, ¿sí? Quédese ahí usted paradito conmigo. Busque San Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Mire, esto es un ejemplo, ¿yo? Ustedes son sinvergüenza, ¿sí? Pero esto es un ejemplo, porque yo le digo a ellos, traigan la Biblia cada domingo que venga a misa, y él hizo caso, él la trae. Los demás no la traen, ¿verdad? Porque los demás les da pena, ¿verdad? O sea, agarrar la Biblia y traerla, dice que les pesa mucho, ¿sí? Lucas 18, San Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, porque hoy estamos hablando de la conversión, del arrepentimiento. Dice el libro de Ezequiel, cuando el pecador se arrepiente, salva su vida. Porque nosotros, en vez de arrepentirnos, andamos juzgando a los demás, juzgando el proceder de Dios, juzgando el proceder de la gente. Y a veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los católicos? Venir al templo a darnos golpes de pecho. Porque si no somos hipócritas, porque si no somos fariseos. Por eso cuando le diga a usted el esposo o la esposa que, ay, ¿qué hace usted dando de golpe de pecho? Bueno, porque es que yo me quiero arrepentir y yo quiero cambiar mi vida. Lo que nos va a decir a nosotros el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32, que habían dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Escuchemos San Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. ¿Cuántos fueron al templo a orar? 2. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuesto para Roma. ¿Cómo era el primero? Era fariseo. Ahorita vamos a darnos cuenta cómo es el fariseo. ¿Y el segundo cuál era? Un cobrador de impuestos, ¿para quién? Para Roma. Es decir, un publicano. ¿Qué era un publicano? A Jesús lo van a acusar de algo. De ser un amigo de publicanos y pecadores. A Jesús lo van a acusar de eso, de ser amigo de ellos. Porque los publicanos, ¿qué hacían? Cobrar impuestos. Ahorita vamos a ver. Primero, el fariseo. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Mire lo primero que dice. Te doy gracias. ¿Por qué le da el gracias a Dios? Porque no soy. ¿Cómo son los demás? Vamos a escuchar cómo son los demás. Que son ladrones, malvados y adúlteros. ¿Cómo son los demás? Los demás, ¿verdad? La gente siempre anda criticando y anda diciendo, e incluso rezan. Mire, le doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Para Él, ¿cómo son los demás? Para los cristianos, ¿cómo son los demás? Adúlteros, ¿sí? ¿El otro? Ladrones. ¿Y el otro? Malvados. Cuidado si usted es de la persona que reza así. Cuidado. Si usted es de la persona que le dice a Dios, te doy gracias, Señor, porque no soy como la vecina mía, que es tremenda, chismosa. ¿Sí? Porque andes pendiente de mirarle los defectos ¿a quién? A los demás. Eso no es una oración. Pero el que es fariseo piensa así y ora así. A ver, eso se nos parece a alguien. ¿Quiénes son los que oran así y hacen así más o menos? Los protestantes. Usted no sabe que los protestantes le dicen a los católicos que son ¿qué? Son los ladrones, son los borrachos. Usted no los ve allá en la Estrella, ¿sí? Usted no los ve allá en la esquina, allá llegando al retorno, ¿sí? Usted no los ve por ahí que cada vez que hacen un bautizo o cuando hacen un matrimonio, ¿en qué piensan los católicos? En la fiesta, ¿verdad? Más que en lo que van a hacer, ellos andan pensando, y los protestantes, te doy gracias, Señor, porque no soy como ellos. Por supuesto, los católicos somos pecadores. ¿Los católicos somos? Pecadores. Somos pecadores. ¿A qué venimos a la iglesia nosotros?
a darnos golpe de pecho, porque miren lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos son los que oran así, diciendo que ellos no son como los demás. Los protestantes le dicen a los católicos, si usted se quiere salvar, ¿qué tiene que hacer? Conviértanse, no a Dios, sino aquí a la iglesia. Y después le empiezan a cobrar, ¿qué? El diezmo. Escuche. Ni como ese cobrador de impuestos. Es decir, que vio a quién, al publicano. Y te doy gracias, Señor, porque no soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. En fin, él se cree perfecto porque dice, yo hago todo lo que me piden. ¿Qué le están pidiendo a él? Que ayune, ¿qué más? Y que pague el diezmo. Y él está cumpliendo con eso. Pero mire la otra parte. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo. Entonces, ¿quién se golpeaba el pecho? El publicano, ¿verdad? Y mire lo que decía. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Oh Dios, ten compasión, que soy un... Cuidado si usted es una de las personas que se creen fariseo. ¿El fariseo qué se creía? ¿Que no era? No, yo no estoy pecando como ellos. Te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Cómo eran los demás? Pecadores. ¿Y el publicano qué le dijo a Dios? Ten compasión de mí, que soy un... Es decir, los católicos, ¿qué somos? Pecadores. ¿Y a qué venimos al templo? A darnos golpe de pecho. Entonces, cuando a usted en su casa le digan, ¿qué hace usted en la iglesia? Dígale, pues, dándonos golpes de pecho, porque nosotros sí somos pecadores. Si usted cree que usted no es pecador, pues entonces usted es el propio fariseo, porque el fariseo es el único que cree que no está y que está haciendo las cosas. Ese es el fariseo, el que cree que no está cometiendo ningún pecado y que todo lo que él hace lo está haciendo bien. Mientras que los que venimos a la iglesia, venimos porque necesitamos de conversión, venimos porque necesitamos arrepentirnos, venimos porque necesitamos buscar a Dios de todo. Y mire lo que nos dice Jesús nosotros en el Evangelio de San Mateo. San Mateo 21, 28. Él puso a 2 personas y las dos personas eran hermanos. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? A ver ustedes. Un hombre tenía 2 y son, si tiene 2 hijos son hermanos. Fue al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Ustedes recuerdan que nosotros el domingo pasado hablamos de los trabajadores, ¿verdad? El Señor quedó en pagarle ¿qué? Y hoy nos vuelve a hablar, pero diferente. Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al primero, ve a trabajar hoy en la viña. ¿Y qué le contestó? A ver, la contesta de todos los hijos hacia los padres, ¿cuál es? ¿Cuál es? No, ninguno voy, ninguna de eso. Lo que dice la palabra de Dios, todos los hijos contestan, ya voy. Y dice la palabra de Dios, ¿qué significa ese ya voy? Ya voy significa que no va. Dice la palabra de Dios, ya voy, Señor, pero no fue. Ese ya voy es como para salir del paso. Déjeme tranquilo. Es lo que le está diciendo un hijo a su padre cuando lo manda. Ya voy. Es decir, déjeme tranquilo, porque no voy a ir a ningún lado a hacer nada de lo que me está pidiendo. Pero dice la palabra de Dios, el padre se dirigió al segundo hijo y le dijo lo mismo, y éste le respondió, no quiero ir.
pero se arrepintió y fue. Hay dos tipos de personas. A las dos los manda a trabajar. Vaya a trabajar a mi viña. Al primero, ¿cuál fue la contesta? Ya voy. Y al segundo, ¿cuál fue la contesta? No quiero ir. Pero dice la palabra de Dios, de los dos, uno se arrepintió. El segundo. ¿Por qué el segundo? Dice la palabra de Dios, se arrepintió y fue. Y les hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Este que obedeció, ¿verdad? Este que obedeció. Que uno le dice, traigan la Biblia, y fue el único que la trajo. Este niño, ¿cuántos años tiene usted? 10 años. Le da lección a todos los católicos de la parroquia. Que el padre dijo, carguen la Biblia, y él dirá, sé leer poco, pero la voy a cargar porque el padre me dijo. A ustedes se les dice, carguen la Biblia, ¿y qué dicen ustedes? No, ya voy. Ustedes son el primer hijo que uno les manda y no hacen caso. Ahí está la palabra de Dios cumpliéndose. Uno dice, traigan la Biblia los domingos, ¿para qué la voy a llevar si no la voy a usar? No importa, usted tiene que hacer obediente. Pero resulta ser de que ustedes son el primer hijo que dicen, ya voy, y nunca, padre, sí, yo la voy a traer, pero nunca la traen, porque cada vez que se pregunta, no la tienen. Y dice la palabra de Dios, y el segundo dijo, no la quiero cargar, pero después se acordó, sí, el padre me la regaló, la voy a llevar, y cumplió. Y dice la palabra de Dios, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? El niño que está aquí presente cumplió la voluntad de Dios. Porque el sacerdote le dice, traiga la Biblia los domingos, y él la trae, cumpliendo lo que se le manda. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros aprendamos a cumplir las cosas, no a decir ya voy, no a hacer las cosas a mi manera, a mi forma de ser, como yo las quiera hacer, porque si usted las hace a su manera, a su forma de ser y como usted la quiera hacer, pues usted se va a desviar del camino, porque el camino nos lo señala ¿quién? Dios, a través de su palabra. Y por eso hoy dice la palabra de Dios, ellos respondieron, ¿quién cumplió la voluntad del Padre? Ellos respondieron, el segundo cumplió la voluntad del Padre. Y por eso el Señor les va a decir, mire, entonces Jesús le dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el camino del reino de Dios. ¿Por qué se adelantan? Porque ellos, el día en que escuchan de verdad la palabra de Dios, ese día ellos cambian y hacen caso, como Él, hacen caso. Mientras que a los católicos se les predica domingo tras domingo y no hacen caso. Y por eso el Señor le va a decir a los fariseos, mire, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el camino del reino de Dios. Esos que ustedes ven por ahí, todos perdidos en el mundo, a lo mejor usted dice, ese va derechito al infierno. Pero resulta ser de que el día en que Él cambie, ese día Él se le adelanta a usted, que incluso usted puede tener toda la vida en la iglesia, como aquel que murió en la cruz, que apenas escuchó al Señor, se arrepintió y se fue ¿a dónde? Al cielo. Y si usted mira eso, usted dice, es injusto que él toda la vida haya hecho el mal y se gane el cielo, y yo toda la vida haciendo el bien y que me vaya a quedar por fuera. Pero es que el Señor lo está diciendo, es porque a veces usted que está en la iglesia, que está en las cosas de Dios, en vez de cambiar y en vez de buscar a Dios de todo corazón y en vez de ser obediente, usted es el hijo que dice sí, pero nunca va. Sí, pero no. Es lo que el Señor va a decir. Con la boca bendicen, pero con el corazón maldicen. Eso es lo que se va a referir el Señor. Y por eso nos va a decir a nosotros, mire, ellos se le han adelantado en el camino, porque vino a ustedes Juan, que predicó el camino de la justicia y le creyeron. En cambio, vino a ustedes Juan, que predicó el camino y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido y han creído en Él. Mira lo que dice la palabra de Dios a nosotros.
Nosotros tenemos que creer en lo que el Señor nos está diciendo. Y nosotros nos tenemos que arrepentir. Sí, venimos a la iglesia a darnos golpe de pecho, sí, pero no es solamente a golpearnos el pecho, sino a cambiar, que esos golpes de pecho que nosotros nos damos, que nos dice la palabra de Dios, cuando yo soy pecador y me doy cuenta de ello, vengo al templo a decirle al Señor, Señor, soy un pecador. Pero ese decirle, Señor, soy un pecador, significa de que yo voy a ¿qué? A cambiar, que si me gustaba el miche, lo voy a dejar. Que si me gusta escupir chimú, ¿verdad? Lo voy a dejar de escupir. Sí, porque la gente cree que uno no se da cuenta, ¿verdad? Ahora con lo de la pandemia, pues uno le decía, no, que tiene que recibir, porque la iglesia mandó la comunión en la mano, entonces pone la mano y uno se la colocaba y ellos la recibían, ¿verdad? Pero ahora vienen y me la colocan, no, saque la lengua, porque aquí yo lo voy a descubrir, ¿verdad? Y por mucho que se cepillen, la lengua la tienen negra. Y es a causa de eso. ¿Sí? Ellos creen que uno no sabe, pero sí. En vez de arrepentirse y cambiar su vida, no lo hacen. No lo hacen. En vez de dejar el miche, en vez de dejar las malas costumbres, en vez de dejar todas esas cosas, no las dejan. Y por eso el Señor va a decir, mire, aquellos que son peores que nosotros muchas veces se nos adelantan en el camino del reino, porque cuando se convierten y cuando se arrepienten, ellos cambian totalmente su vida. Y es lo que a nosotros nos hace falta, y es a lo que el Señor nos llama a nosotros la atención, que todavía viendo y escuchando, dice el Señor, no se han arrepentido ni han creído. Entonces nosotros estamos aquí es para escuchar, para arrepentirnos y para creer en Él. ¿En quién tenemos que creer? En Dios. ¿En qué tenemos que creer? En Jesucristo. ¿En quién tenemos que creer? En el Espíritu Santo. En ellos tenemos que creer, porque a través de ellos nosotros recibimos la salvación. Entonces, si usted viene a darse golpe de pecho en el templo, es porque usted va a cambiar su vida. Es porque usted va a creer en Él. ¿En qué tiene que creer usted? San Juan capítulo 6, versículo 54, ministro. San Juan capítulo 6, versículo 54, que es la doctrina que nos enseña Cristo, que es lo que nos enseña a nosotros a creer. Escuche. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿En qué tenemos que creer nosotros entonces? En la Eucaristía. Ustedes y yo tenemos que creer en la Eucaristía, porque el Señor está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Busque ahí San Juan capítulo 20, versículo 21, que es lo que Jesucristo nos enseña a nosotros. Nos enseña a nosotros a creer. El hombre cristiano, dice, ustedes están viendo, es para que se arrepientan y para que crean en Él. Ustedes vienen a la iglesia a darse golpe de pecho, es para arrepentirse y para venir a comulgar el cuerpo y la sangre. Porque el que come el cuerpo y bebe la sangre tiene vida, y yo lo resucitaré en el último día. A ver, San Juan 20, 21. Luego Jesús le dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Reciban el Espíritu. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para perdonarlos. Por eso le va a decir, a quien les perdonen los pecados le quedarán. Ustedes tienen que creer en eso. En eso. No en los protestantes. No en los protestantes. La gente va, los protestantes, porque ellos todos los fines de semana están tocando las puertas. ¿Qué nos dice a nosotros San Juan en su segunda carta? Capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué nos recomienda a nosotros San Juan si viene alguien a visitar nuestras casas? Porque los católicos son tonticos, ¿sí? Que le abren la puerta ¿a quién? A todo el mundo. Si usted no sabe pelear,
¿usted se monta en un ring de boxeo? ¿Sí o no? Sí, a usted, ¿verdad? Cuando uno estaba pequeño siempre había alguien que lo montaba a uno, ¿verdad? Que lo agarraba a golpes. Entonces uno ya sabía por dónde vivía y uno pasaba por esa calle. ¿Qué hacía uno? Daba la vuelta. ¿A usted no le llegó a pasar? A mí sí, ¿verdad? A mí sí me pasó. Porque yo en ese tiempo era chiquitico y no, este tiene cuerpo al lado como yo era yo, ¿verdad? Flaquitico y pequeñito. Y entonces todo el mundo me montaba a mí. ¿Y qué hacía yo? Cuando sabía, daba la vuelta por el otro lado, ¿verdad? Entonces, así son los católicos. Así son los católicos con los protestantes. Así son. Mire lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10. Si alguno va a visitarlos a ustedes, Si alguno va a visitarlos a ustedes, ¿ustedes alguna vez han recibido esa visita? y no lleva esta enseñanza, Dice San Juan, si alguno va a visitarlo a usted y no lleva esta enseñanza, ¿cuál enseñanza le dije ahorita? San Juan capítulo 6, versículo 54. ¿Ya se les olvidó o no se les olvidó? Repitan, San Juan capítulo 6, versículo. ¿Qué dice San Juan capítulo 6, versículo 54? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré el último. Si hay alguien que lo visita a ustedes y no lleva esta doctrina y no lleva esta enseñanza, San Juan 20, 22, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y le dijo, reciban el Espíritu. A quien le perdone los pecados le quedarán y a quien no se los perdone le quedarán sin. Si alguien va a su casa y no lleva esta enseñanza, dice San Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, no lo reciban. ¿qué tienen que hacer ustedes? No, ¿qué tienen que hacer ustedes? No recibirlo. A lo mejor usted dirá, padre, pero es que él lleva la Biblia, ¿cómo yo no lo voy a recibir? Pues dice Juan, porque no llevan esa enseñanza. Porque Jesús siempre nos va a mandar a nosotros, ¿a dónde? A la Eucaristía. Jesús siempre nos va a decir a nosotros sobre el perdón de los. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué dicen los protestantes? ¿Usted cuál es la doctrina de los protestantes? Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía. Y resulta ser de que usted es católico y no se quiere confesar. Y el niño que es llorón. Y la mamá que lo pellizca. Usted que no viene a la iglesia y se le acerca el protestante. Y ahí fue todo. Dice Juan, una recomendación a los católicos de estos tiempos. Si alguien los visita, pero no lleva esta doctrina. No, la palabra de Dios. No lo reciban en su casa ni lo saluden. Imagine usted, no lo reciba en su casa ni lo saluden. Mire cómo es Juan de tajante. No lo reciba, ¿por qué? Porque ellos lo que van a hacer es confundirlos. ¿A quién? A ustedes que no leen la Biblia. Porque este muchacho yo le aseguro que si sigue así, pues no lo van a engañar tan fácilmente. Pero ustedes que no traen la Biblia, se los van a comer vivos los evangélicos. ¿Por qué? Por sinvergüenza. ¿Por qué? Por perezoso. ¿Por qué? Porque no traen la Biblia. Para por lo menos buscar y anotar allí y decir, después voy a leer en mi casa y me voy a poner la pila porque todos los fines de semana viene la gente ¿a qué? A predicarme cosas que no son. Y Juan se lo dice muy claro. Si usted recibe una visita en su casa y no es con la doctrina de Cristo, ¿cuál es la doctrina de Cristo? San Juan capítulo 6, versículo 54. Esa es la doctrina de Cristo, que nos envía a nosotros a comer la Eucaristía. Y los protestantes le dicen, a usted no debe bautizar a los niños, cuando el Señor nos manda a bautizar a todos. Hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí lo está mandando. Y los protestantes vienen a ustedes con doctrinas que no son de Cristo. Y dice San Juan,
hagan caso. Si alguien va a su casa a visitarlo y no es con lo que la palabra de Dios dice, no lo reciba. Y tampoco lo salude, porque el saludo se puede prestar a eso. ¿Qué pasa cuando usted recibe? ¿Qué pasa cuando usted recibe a un protestante? Usted se hace cómplice de él. ¿Sí lo dice ahí o no? Léalo. Porque quien lo salude se hará cómplice de sus malas acciones. Si usted recibe un protestante en su casa para que ellos le prediquen lo que ellos quieren, porque no es palabra de Dios, usted se hace un cómplice. ¿De quién? De ellos, de sus malas acciones. De sus malas acciones. Es decir, que aunque ellos carguen la Biblia, las acciones que están haciendo no son buenas. Entonces, católico, póngase pila a leer la palabra de Dios. Ya San Juan se lo está diciendo. Porque muchos de ustedes son cómplices porque reciben a los protestantes. Es que eso es igual ir a culto que ir a misa. Si fuera igual, ¿dónde están los protestantes en misa? Porque los católicos son los únicos tonticos que se creen el cuento de que ir allá y venir aquí es lo mismo. Pero ellos saben que venir aquí no es lo mismo que ir allá. Eso es para confundirlo a usted y después sacarlo de la verdadera doctrina. Entonces, ojalá nosotros nos arrepintamos de nuestras malas obras. Una de ellas, ¿cuál es? No leer la palabra de Dios en sus casas. El mes pasado fue el mes de la Biblia. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leyó usted en su casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos capítulos leyó usted en su casa? A lo mejor ninguno, ¿verdad? Entonces, es una mala acción no leer la palabra de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar el Espíritu Santo, de Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Padre eterno, en este día donde nos invita a celebrar los misterios de la salvación, acudimos a ti para ofrecerte nuestra intención como ofrenda viva ante tu altar. Por eso te decimos: instrúyenos en tu senda, Señor. Instrúyenos en tu senda, Señor. Te pedimos por todos los que se alejan de tu presencia, ignorando por completo tu enseñanza. Llenas de amor y de caridad, oremos al Señor. Te pedimos, Padre, por todos los profesionales de este país, Venezuela, para que sepan llevar a cabo las riendas de una sociedad bastante agobiada por los problemas sociales, oremos al Señor. Por una mejor convivencia basada en el respeto y aceptación por parte de todos, creciendo en la unión mutua y acrecentando la tolerancia, oremos al Señor. Para que se fomente la justicia en actos que parecen injustos ante la sociedad, incrementando los valores y construyendo una mejor sociedad, oremos al Señor. Padre, infinita bondad, ilumina nuestros caminos. En algunas oportunidades están llenos de adversidades y al mismo tiempo llénanos de tu misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dime, Señor, ¿qué te puedo ofrecer si todo tuyo soy? Todo tuyo soy. Dime, Señor, ¿qué te puedo ofrecer si
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer la primicia del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. A ti pues, Padre, que gobierna el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiende a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo Jesucristo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifique con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe.
Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección. Te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres, como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo. En ella he puesto toda mi esperanza y ha sido ella mi consuelo en la aflicción. Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu reino, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos ahora a cantarle cumpleaños a Yusmari Montilla. Yusmari. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Yusmari, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Yusmari, cumpleaños feliz. Sopla la vela. Fuerte el aplauso. Se va a estar realizando un casting de música. Todos aquellos que quieran participar a partir de los 10 años de edad. Los niños que quieran participar se va a realizar. ¿Qué día va a ser? El próximo sábado va a ser el casting. A las 10:30 de la mañana. Todos los que quieran participar, en este caso, de 10 a 17 años de edad, los que quieran participar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.